Les hablamos hoy de un nuevo libro que ve la luz y se presentaba hace tan solo unos días aquí en Jerez de los Caballeros. Su artífice es el cronista, historiador y académico Feliciano Correa, que hoy nos acompaña precisamente para hablarnos de este libro que pues nos adentra en conocer lo que era el señorío de la granja en su época y con la intención de sumar pues este legado, parte al legado que viene contribuyendo él con las libretillas jerezanas, en este caso con la historia de Jerez, la historia más cercana de Jerez de los Caballeros. Hablábamos el otro día, Feliciano, gracias por estar con nosotros. Encantado. Hablábamos el otro día en radio de que, bueno, pues nos permite conocer y descubrir un poquito más de lo que somos y por qué somos como somos, ¿no? Naturalmente, el hecho es que casi siempre nos hemos ocupado de historiar más lo que había de las murallas para adentro. Pero Jerez tiene una historia de las murallas para afuera. Tiene, bueno, un inmenso territorio. Te das cuenta que era el bailiato más extenso entre Badajoz y Sevilla en el siglo XIII, siglo XIV, que luego lo van a heredar los caballeros de la Orden de Santiago y va a ser el lugar más rico y que más aportaba, más millones aportaba a la mesa maestral de la Orden. Bueno, pues ese inmenso territorio que Pascual Madós ya dice que estaba lleno de bosques y de lugares para cazar y todo esto, tuvo una enorme importancia. Y ahí se asentaron los señores en esos terrenos constituidos en señorío. Entonces, y uno de ellos es el que protagoniza este libro, pero habría muchos más, me imagino, ¿no? Sí, para continuar. habría mucho más, el del Carbajo, la Crespa, podríamos hablar incluso de cómo algunos señores compraban la administración de justicia de esos territorios, es decir, que podían administrar justicia, como pasó con Cristóbal Portocarrero en la Crespa, donde hay todavía el lugar de la horca, por si acaso, ¿no? Bien, es decir, tenían un gran poder los señores. Entonces, ¿por qué he escogido yo este lugar? ¿Y por qué me he ocupado de la granja? La granja que viene de granium, es decir, de grano, del lugar de grano, no del lugar de pollos, como puede parecer por la nomenclatura moderna, ¿verdad? Pero ese lugar lo he escogido por varias razones. Primero, porque yo asistí personalmente, fui testigo del descubrimiento de este castillo, y digo descubrimiento textualmente, es decir, se fueron quitando las casas viejas, los corralones, las corralizas que había en torno a sus murallas, y yo asistí a eso y tengo fotografías que se reproducen en la obra entre los años 60 y 70, más bien cerca de los 70, cuando eso era propiedad de don Joaquín González Barba, que era un industrial onubense dedicado a los alcoholes y a la madera, y que le dio por lo que él mismo llamaba la obra de un loco, que era recuperar un castillo. Yo fui testigo y desde siempre tenía la idea de escribir este libro, porque claro, el señorío no era cualquier cosa, el señorío llegaba hasta Burguillos del Cerro y llegaba hasta lo que se llama la Bazana. La Bazana tiene ese nombre por los bazanes, porque el escudo de los bazanes, es el que está todavía en el castillo, perteneció a esa familia y perteneció a una serie de aristócratas hasta que se dictó la ley de desvinculación de los mayoralgos, es decir, que antes heredaba siempre el mayor, de ahí la denominación de esa norma. Y cuando se desvincula ya pueden los particulares comprar esos territorios que habían sido señoríos. Entonces, por ejemplo, don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, héroe de Lepanto, pues estaba vinculado también a esa familia. Es decir, que a mí me ha interesado tanto la genealogía de quienes habitaron ese castillo, como la importancia del territorio. O sea, cuando uno va escribiendo un libro, pues claro, va indagando y cosas, ¿no? Y va trasteando entre documentos, unas veces con acierto, otras con menos acierto, pero lo que me di cuenta es que el valle de Brovales, el valle del río Brovales, alimentado por el arroyo de Castaño, que viene de allí, de La Parra, de Salvatierra, de Feria, de esos sitios, ¿verdad? Bueno, de Feria no, pero más bien de la zona esta que vierte hacia Jerez, el Valle de Matamoros. Bueno, pues ese era un río importante. Y ahí hay una zona fértil que hizo que desde tiempos remotos hubiera asentamiento y hubiera dólmenes como el del Toriñuelo, que es monumento nacional desde 1926 y que ha sido curiosidad de los arqueólogos, pero que el resto del personal ha pasado de esos sitios.
Y claro, era tan interesante el castillo, que fue castillo de la Orden del Temple. Hubo la Orden del Temple, que como bien sabemos tenía la capital del Bahiato en el castillo de Jerez, tenía un pelotón o una guarnición de vigilancia a poniente y a levante. Una era la que estaba a naciente, que era el castillo de la Granja, y la que estaba a poniente, que era Alcobaza, la finca de Alcobaza, que tanto, bueno, pues allí también hubo un monasterio. Y por todos esos datos y muchos más, pues me ha interesado escribir este libro. Bueno, un libro que, como bien has mencionado, está ilustrado por fotografías que yo creo que van a sorprender a quien las vea, porque muestra tanto el paisaje exterior como el interior, acompañando toda esa historia que en qué nos ha influido en lo que somos actualmente. ¿Qué legado ha dejado a Jerez de los Caballeros todo lo que fuera entonces, bueno, pues esa parte de grandes terrenos, de casas, en este caso con castillos, con monasterios, con posesiones, digamos, que, bueno, ellos eran quienes administraban justicia y todo lo demás, y después estaba la otra parte del pueblo que realmente pues estaba al servicio de, ¿no? Claro, hay distintos aspectos. Bueno, el libro está efectivamente muy bien ilustrado, de ahí que claro, hay que pagar la fotografía, porque la ha hecho el fotógrafo y la editorial ha hecho un libro que es un monumento en papel, ¿verdad? Pero, ¿cómo nos ha influido? ¿Qué era la pregunta? Determinantemente. Carlos el Emperador en 1525 hace ciudad a Jerez porque los santiaguistas habían heredado esa gran riqueza de extensión de los templarios. Pero es que además en ese territorio, ya desde el tiempo de Atanagildo, en el siglo VI, no en 556, como señalaba Matías Ramón Martínez, sino en 546, se consagra la iglesia de Santa María de la Encarnación. Pero después los templarios, tomando los restos visigodos en algunos de los lugares, hacen sus propios oratorios. Por ejemplo, Santa María de Probales, que está en ese señorío que yo describo ahí, Santa María de las Lajas, eran antiguos enclaves visigodos. Yo reflejo en el libro imágenes de restos visigodos. Y sobre eso, porque las civilizaciones se van superponiendo, lo mismo que los estratos, cuando hacemos un tajo o una artesa en una carretera, pues vamos viendo los distintos momentos, o cuando cortamos un árbol, pues vamos viendo cómo ha crecido, ¿verdad? Pues igual pasa con la historia. Y en general es muy importante considerar la presencia que tuvieron los visigodos. No hay más que ir a Valcavado para ver las columnas de Santa María de los navegantes, por ejemplo, ¿no? Y esta extensión de terreno a mí me ha llamado mucho la atención por la riqueza histórica que ha encerrado. Luego se produjo una enorme despoblación, ese territorio estaba lleno de campesinos, decía Chamizo que se oía el dolondón de los cencerros. Hoy los bueyes y las retintas no tienen ningún campanillo ni ningún dolondón, porque le ponen una grapa en la oreja y de plástico localizado, y le ponen una D, el documento, una I y una B, documento de identificación bovina. Y con eso ya lo pueden localizar perfectamente, ¿verdad? Pero antes era otra cosa. Y esos campesinos realmente estaban sometidos al imperio del señorío, de la aristocracia. En un tiempo, era un tiempo de las clases sociales, de la separación de clases, donde ni el clero ni la aristocracia trabajaban. Lo que trabajaban eran los braceros. ¿Eso ha influido en cómo somos hoy en día? Yo creo que ha influido mucho. Somos hijos de aquella generación. Pero ¿en qué sentido ha influido? En que la gleba, los hijos de la tierra, obedecían dando gorrazos al señor, que luego fue el señorito, porque después de la aristocracia vinieron los grandes administradores de fincas, que han estado hasta hace 4 días. Yo los he conocido en mi infancia, que eran más caciques que los propios señores. Y como estaban aquí al lado del vecino, pues tenían que sacar pecho y llegaron a ser más caciques. Y eso ha influido en el sentido de que al no haber realizado Extremadura la revolución cultural que hubiera supuesto, la revolución burguesa que hubiera supuesto la influencia de la cultura, pues hemos pasado del burro al ordenador. Es decir, hemos dado un salto sin que hubiera una generación intermedia que hubiera propiciado el desarrollo. Y eso ha sido fatal para nosotros, porque otras regiones pudieron desarrollarse porque esas clases que iban progresando iban a la universidad. Claro. Aquí no teníamos universidad, aquí teníamos un seminario, y entonces o te hacías cura
o te ibas fuera o emigrabas. Como mucha gente no hacía cura porque no se cabía en los seminarios. La gente iba allí a los seminarios, a los monasterios, a veces por la sopa boba, es decir, porque se comía caliente. Y eso era muy importante porque el poderío de los monasterios era inmenso. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues que emigrábamos. ¿Y quién iba a estudiar fuera? El hijo listo de esos administradores. Y el hijo tonto se dedicaba al campo. Y con esta mentalidad zopenca de que el campo no necesita inteligencia, pues no hemos hecho tampoco el desarrollo agrario que teníamos que haber hecho. La única cosa significativa aquí ha sido el Plan Badajoz, que se hizo en los años 50 del siglo XX, pero no se había hecho ni con la República, ni tampoco con la dictadura de Primo de Rivera, una auténtica transformación de esta riqueza inmensa que tenemos, que es el campo. Todavía lo que sí tenemos es una base histórica para hacer la propagación del interés turístico y cultural que tiene todo este territorio de la Baja Extremadura. Bueno, la cantidad de historias, de cosas que podemos aprender hablando con Feliciano Correa de nuestro pasado y todo lo demás. Yo no sé si esto es porque sabemos que tú no vas a parar y la historia de Jerez tiene para mucho. Esto es un punto y seguido para seguir contando esa misma historia de otras extensiones, otras grandes extensiones, otras casas también en los alrededores de Jerez de los Caballeros. ¿Va a continuar por ahí? Pues la fortuna que tiene el propietario actual de esta casa, que es Juan de Dios Rodríguez Pizna, y que nos ha dado todo tipo de facilidades para trastear allí en sus agujeros, en las mazmorras, y para averiguar, por ejemplo, que este castillo se puso en la llanura y no se puso en lo alto de la montaña, porque hay un manantial debajo del castillo que si lo cercaban, la gente bebía agua no envenenada. Y si tenían dentro granos y gallinas y conejos, pues podían aguantar el cerco, ¿verdad? Bueno, pues hay otros señoríos en los que uno se puede ocupar, porque el territorio está el Carbajo, que es importantísimo, está la Crespa y hay otros más, ¿no? Sierra Brava, que también era de don Joaquín González Barba. Bueno, lo que pasa es que yo suelo, entre un libro y otro, descansar un poco para hacer otro tipo de libro. Por ejemplo, entre el libro de Balboa, que con motivo del 5º centenario del descubrimiento del Pacífico, que es un libro de 550 páginas y de 1,5 kilos, y que me costó un poquito, pues yo hice entre medio Pelayo, mi perro, que es una creación literaria sobre un mastín que yo tuve. Bueno, pues ahora no sé a quién le tocará, porque tengo en las puertas un libro que se llama Otoño, que es más personal. Esto es una primicia, esto que estoy diciendo. Y que el título, no sé el definitivo cuál sea, pues es algo así como letras e imágenes para una estación única. Porque a mí el otoño siempre me ha sorprendido. Y entonces he estado recorriendo pues el Valle de Ambrós, tierras de Aragón. O sea, que es más una experiencia propia, ¿no? Bueno, es una creación literaria sobre lo que, a mi modo de ver, significa el otoño como la gran época de renovación. Se habla de la primavera porque salen las flores y tal, pero quien ha peinado la tierra, quien le ha hecho la peluquería a los árboles, quien ha limpiado lo que sobraba, quien ha limpiado los arroyos, es el otoño, y el agua es la fuente de la vida. Cuando yo hablo en el libro, por ejemplo, hablando de agua, de ese manantial, pues digo que si Humberto Eco hubiera visitado la granja, aparte de escribir El nombre de la rosa, que es una preciosidad, hubiera hecho otra novela que se hubiera llamado La fuente de la vida, y hubiera explicado cómo la gente encerrada en un castillo que tiene una gran fortificación, que de alguna manera nos recuerda las fortificaciones de Vauban, que van a existir siglos después, pero que es como una especie de premonición o de adelanto, pues ahí se hubiera sazonado el escritor, cualquier escritor. Yo he intentado hacer literatura junto a la historia, pero claro, te condiciona la historia. Esto no es una novela histórica como hace mi amigo Jesús Sánchez Adalí, que se puede permitir equivocarse y llamarle a un señor Pepito en vez de Juanito, y no pasa nada. Es creación. Claro. La historia te va mandando y entonces tienes que utilizar la dosis suficiente o posible de creación literaria, es decir, de gusto por las letras, pero siempre ajustándote al rigor histórico. Bueno, lo mejor que podemos hacer es recomendar su lectura para conocer un poco más de cómo somos y de qué hemos sido también en el pasado, de todo ese legado. Agradecemos a Feliciano Correa que haya compartido con nosotros estos minutos, que nos haya adelantado algunos de sus proyectos. Siempre es un placer. Muchísimas gracias por todo eso. No sé si quieres decir algo más. No, yo creo que el libro es de fácil lectura.
tiene el gusto de que uno puede leerlo siguiendo los pies de las imágenes. Tiene también para los curiosos una serie de notas que sabe de dónde están tomadas. Pues si yo he ido a Simancas, o he ido al registro de la propiedad, o he ido a otros archivos, pues ahí están también las apoyaturas, ¿verdad? Y yo creo que es un libro que se puede leer recreándose con las imágenes y con los pies de foto. Se puede también entrar en la literatura para tomar conciencia de lo que hemos sido, porque efectivamente, como señalaba, nosotros somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Efectivamente. Pues nada, le recomendamos la lectura de este libro y agradecemos una vez más a Feliciano que haya estado con nosotros. Es un placer. Gracias. También para mí.